Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase y por el día de hoy estaremos trabajando con el factor limitante, conocido como la ley del mínimo de Liebig, y el efecto de la carencia o exceso de un factor limitante, conocido como la ley de Sherford, y junto con algunos ejemplos. Básicamente la ley de Liebig, o mínimo, ley del mínimo, está relacionada con el crecimiento o con más bien algún factor limitante dentro del crecimiento de algunos seres, sobre todo seres vivos, ¿no? Y lo que vemos acá es que el crecimiento de una planta, como ejemplo, depende de los nutrientes disponibles solo en cantidades mínimas. Es decir, si a una planta que requiere muchos nutrientes va a crecer en base al nutriente que tenga en menor proporción. Por ejemplo, si una planta requiere de calcio y requiere de fósforo, pero en la tierra dispone de muy poco calcio, su crecimiento estará relacionado con la concentración de calcio, la cantidad de calcio en el suelo, no la de fósforo, porque fósforo es suficiente, pero este no estará regulando el crecimiento de la planta. Otro ejemplo es que un organismo dado, estará ausente de todos los lugares en que cualquier factor esté por debajo del umbral mínimo necesario para este organismo. ¿Qué significa? Que algún organismo puede estar ubicado en algún área siempre y cuando exista, por ejemplo, el factor alimento. Uno de los problemas que observamos alrededor actualmente es precisamente la plaga de chapulín. Pues el chapulín lo tenemos debido a que hay alimento suficiente para que se pueda reproducir y las condiciones son las adecuadas. Hace mucho tiempo no lo había. Ahorita se convirtió inclusive en una plaga. Entonces, si quitamos ese factor que es el alimento, si no hay alimento suficiente, entonces esta plaga disminuiría. Eso tiene que ver con la conocida ley de Liebig o ley del mínimo. Hay otra ley que tiene que ver con el efecto de la carencia o el exceso de un factor limitante, conocida como la ley de Shelford, en donde nos marca que no solo las cantidades mínimas de alguna sustancia pueden ser un factor limitante, sino también el exceso, como por ejemplo factores como la luz, el agua o el calor. También un exceso puede afectar. En el caso de la planta que mencionábamos hace un momento, en donde comentábamos que si no tenía suficiente calcio, podía no tener un crecimiento adecuado, también el exceso de calcio daña la planta. O sea, la ley de Sherford se relaciona que no nada más las cantidades mínimas, sino también cantidades en exceso pueden dañar a los organismos. Y de tal manera que todo organismo o población tiene un mínimo y un máximo ecológicos. La gama de concentraciones situadas entre estos extremos representa los límites de tolerancia, de tal manera que el rango de situaciones entre el máximo tolerable y el mínimo necesario es donde puede estar un microorganismo o un organismo, ya sea plantas o animales, con viabilidad. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Si aquí observamos, tenemos un rango óptimo, tenemos una abundancia de especies, porque tenemos factores o gradientes medioambientales adecuados para que la mariposa esté en esta zona. Pero ¿qué es lo que sucede si tenemos bajos niveles de disponibilidad a lo mejor de alimento? Bueno, vamos a tener pocas mariposas. O si tenemos presencia de exceso de depredadores, igual vamos a tener pocas mariposas. Lo que sucede acá es que a lo mejor los depredadores son bajos y los alimentos son altos. Entonces tenemos
disponibilidad de población suficientemente alta. Claro que también vamos a encontrar que tenemos un pico máximo y si tenemos un desequilibrio por cualquiera de los elementos o de alimento o de depredadores, puede disminuir hacia un lado o hacia otro la población de mariposas, como ejemplo. Tenemos igualmente otro ejemplo. Aquí el mínimo de Liebig, que es lo que hemos estado viendo, indica que el rendimiento de los cultivos aplicado a cultivos está regulado por el factor más limitante y que el rendimiento se puede incrementar únicamente con la corrección de este factor. Cuando esta limitación se ha corregido, los rendimientos pasan a ser regulados por el siguiente factor limitante. Incrementos posteriores de rendimiento ocurrirán solamente si este factor es corregido. Este proceso se repite con incrementos de rendimiento escalonados hasta que no existen factores limitantes. Es importante considerar eso y veamos un ejemplo. Ejemplos de cómo opera la ley del máximo. Fíjense, estamos hablando de nutrientes. Una aplicación de potasio, que ya lo vimos en primer semestre, que es el símbolo K, resultó en un incremento de rendimiento de naranjas de 37 kilogramos por árbol, aplicando potasio para la producción de naranjas. Cuando se aplicó simultáneamente fósforo, otro elemento de la tabla periódica que veíamos en ese tiempo, incrementó, el incremento de producción fue de 52 kilogramos de naranja por árbol. Ojo, nada más había incrementado el potasio, el potasio, luego se incrementó el fósforo y con estos dos se aumentó el nivel de producción de naranjas hasta 52. Pero cuando se aplica fósforo y nitrógeno, el incremento fue de 92 kilogramos. 92 kilogramos de producción de naranja. En todos los casos se aplicó la misma cantidad de potasio. El potasio fue casi 2,5 veces más valioso cuando se aplicó con nitrógeno y fósforo que cuando se aplicó solo. ¿Esto qué implica? Que si llevamos o este conocimiento lo relacionamos con lo que tenemos en el campo en este momento, sea lo que sea o lo que se vaya a sembrar, ya sea, por ejemplo, maíz, frijol, trigo, avena o la producción de frutales, que por acá es la producción del durazno, necesitamos identificar exactamente cuál es el factor limitante para saber qué es lo que le falta a ese cultivo y en el momento en que lo proporcionamos, desde luego que nos va a ayudar. ¿Cuál es la actividad que se les queda? Que den un ejemplo en donde se aplique la ley de Liebig y la ley del máximo para poder demostrar realmente qué es lo que ustedes estuvieron aplicando o qué proponen a lo mejor, ya sea para la producción de durazno, la producción de frijol o la producción de maíz. Anexo el formato correspondiente para el llenado y ahí va incluido la pregunta. Ok, con esto estamos cerrando la unidad 1 de ecología. Y ya nada más nos preparamos para el día del examen. Por favor, esta actividad hacerla de manera individual o en equipos de 2 personas, como ustedes lo consideren. Y máximo entregarlo para el día de mañana, viernes. Gracias y nos estamos saludando, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana.